quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos a este compromiso que es un compromiso de todos. Para mí es un placer que estén en sintonía para adquirir los conocimientos y competencias que se han preparado para el beneficio de todos ustedes. En matemáticas seguiremos conociendo los cuerpos geométricos. Específicamente hablaremos sobre los prismas. En ciencias sociales trataremos las características geográficas y políticas de la región antillana. Y en nuestra clase de inglés aprenderemos a preguntar con el verbo to like en tercera persona. Les acompaña su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros.
En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy et Chanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Los prismas basálticos son columnas geométricas hechas en basalto que decoran las paredes de la impresionante barranca de Santa María Regla, que se ven bañadas por las 4 cascadas que alimenta la presa de San Antonio Regla, en el estado de Hidalgo, México. Estos se ubican entre las comunidades de San Miguel y San José de Comondú. Las columnas más altas alcanzan hasta 40 metros de altura y están formadas por 5, 6 y 7 caras. En 1803, Alexander von Humboldt, sorprendido por la majestuosidad de los prismas, realizó por primera vez un dibujo de ellos, los prismas basálticos, con el cual los daría a conocer en todo el mundo. Estos prismas decoran la ciudad de Diego de Ocampo. ¿Te gustaría poder visitar el estado de Hidalgo para conocer más acerca de lo que son estos majestuosos prismas? Podrás admirar las maravillas naturales que hay en ellos. Pero, ¿quieres saber más sobre lo que son los prismas? Pues quédate atento, atenta,
para que disfrutes de este tan importante tema, porque en la clase de hoy de Matemáticas para la Vida sabrás mucho más sobre lo que son estos tipos de cuerpos geométricos. Su profe Luz está muy contenta de recibirlos. Como contenido, en la clase de hoy aprenderemos más de los cuerpos geométricos, pero ahora con énfasis en los prismas. Antes, hagamos un repaso de la clase anterior. En nuestro encuentro pasado, estuvimos hablando de la clasificación de los poliedros como cuerpos geométricos. Aprendimos que una primera categoría podría ser los sólidos platónicos. Son poliedros convexos, tal que sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Y todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. De acuerdo a su número de caras, los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. El poliedro es regular si tiene las siguientes características. Todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos regulares congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene abertura o agujeros. La figura es convexa. El poliedro irregular es el que tiene sus caras, sus aristas y sus vértices diferentes. También los poliedros se denominan según sus vértices como poliedros de vértices uniformes, que son aquellos en los que en un vértice convergen el mismo número de caras y en el mismo orden. Y por último, te recuerdo que pudimos clasificar los poliedros según sus características en poliedro convexo y poliedro cóncavo. Luego de este repaso, empecemos a hablar de otros tipos de poliedros, como son los prismas. ¿Qué es un prisma? Pues un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Te voy a repetir. Un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Te explico. Recuerda que los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son planas y que todas las caras de un poliedro son polígonos. Cuando todas las caras son iguales, decimos que se trata de un poliedro regular. Si son diferentes, decimos que es un poliedro irregular, como es el caso del prisma. Por eso definimos prisma como un tipo de poliedro irregular que tiene dos caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. Para que comprendas mejor, los elementos de un prisma son los siguientes. Las aristas, que están representadas por la letra A, y que es el segmento de línea donde se encuentran dos caras, tanto las caras laterales como las caras basales. Te repito, la arista que se representa con la letra A es el segmento de línea donde se encuentran dos caras,
que son caras laterales y caras basales. La altura. La altura está representada por la letra H, que se define como la distancia entre las dos bases. Te voy a repetir. La altura se representa con la letra H y se define como la altura entre las dos bases. Otro elemento que contiene un prisma es la base o las bases. Cada prisma tiene dos bases iguales y paralelas. Cada prisma tiene dos bases iguales y paralelas. Por último, tenemos las caras laterales que están representadas por la letra C, que se refieren a los paralelogramos comprendidos entre las dos bases y el vértice, que es el punto donde se interceptan tres o más aristas. Te repito, las caras laterales representadas con la letra C se refieren a los paralelogramos comprendidos entre las dos bases y el vértice. El vértice se representa con la letra V y es el punto donde se interceptan tres o más aristas. Te voy a repetir los elementos de un prisma para que no se te olviden. Arista con la letra A, altura con la letra H y base con la letra V, caras laterales con la letra C y vértice con la letra V. Ahora hablemos de la clasificación de los prismas. Hay 4 criterios para hacer la clasificación de un prisma, que son según sean regulares e irregulares, recto u oblicuos, convexos, cóncavos. Esto también tiene que ver con el número de lados de sus bases. Ahora te voy a definir cada uno de ellos. Regular o irregular. Un prisma es regular si sus bases son polígonos regulares. Irregular si sus polígonos son irregulares. Recto u oblicuo. El prisma es recto cuando su eje es perpendicular a las bases y es oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente a un ángulo de 90 grados. Convexo o cóncavo. Es convexo si sus bases son polígonos convexos y es cóncavo si por el contrario son polígonos cóncavos. Estos son 3 de los 4 tipos de clasificación de los prismas. Te los repito de forma resumida. Regular, si sus bases son polígonos regulares. Irregular, si sus bases son polígonos irregulares. Recto, cuando su eje es perpendicular a las bases y oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente de 90 grados. Convexo, si sus bases son polígonos convexos. Y cóncavos, si por el contrario son polígonos cóncavos. Ahora pasemos a la clasificación más usada, que es según el número de lado de sus bases. Estos pueden ser prisma triangular,
que es un prisma cuyas bases son triángulos. Prisma cuadrangular. Un prisma cuadrangular es un prisma cuyas bases son cuadrados. Prisma pentagonal. Las bases de los prismas pentagonales son pentágonos. Prisma hexagonal. Es un prisma cuyas bases son hexágonos. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Los prismas se pueden clasificar según el número de lados que tienen sus bases en prisma triangular, donde las bases son triángulos, o sea, 3 lados. Prisma cuadrangular, donde las bases son cuadriláteros, o sea, 4 lados. Prisma pentagonal, donde las bases son pentágonos, que tienen 5 lados. Prisma hexagonal. Las bases son hexágonos, 6 lados. ¿Sabes cómo calcular el área de un prisma? Para calcular el área de un prisma hay que sumar el área de cada una de sus caras si se trata de un prisma recto, ya sea rectángulo o cuadrado. En el caso de un prisma recto, el área se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H. Te voy a definir esta fórmula. A sub B y P sub B se leen a sí mismo. Sub B porque sub es la B que se coloca más pequeña que A y P, como si fueran un subíndice. Entonces, A sub B es el área de la base. P sub B es el perímetro de la base. H es la altura del prisma. Anota la fórmula porque la voy a repetir para ti. En el caso de un prisma recto, el área se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H, donde A sub B es el área de la base, P sub B es el perímetro de la base y H es la altura del prisma. Hoy aprendimos sobre los prismas, su concepto, tipos y la fórmula para encontrar su área. Estudiamos que un prisma es un tipo de poliedro irregular que tiene 2 caras paralelas iguales y el resto de sus caras son paralelogramos. También que sus elementos son arista, altura, bases, caras laterales, vértice. Analizamos que los prismas se pueden clasificar según distintos criterios. Regular si sus bases son polígonos regulares. Irregular si sus bases son polígonos irregulares. Recto cuando su eje es perpendicular a las bases y oblicuo cuando el ángulo entre el eje y la base es diferente de 90 grados. Convexo, si sus bases son polígonos convexos.
y cóncavos si, por el contrario, son polígonos cóncavos. Y según el número de lado de sus bases, pueden ser prisma triangular, donde las bases son triángulos, o sea que tienen 3 lados. Prisma cuadrangular, cuando las bases son cuadriláteros, 4 lados. Prisma pentagonal, siempre que las bases sean pentágonos, 5 lados. Prisma hexagonal, las bases deben ser hexágono, 6 lados. Por último, aprendimos que el área de un prisma se puede calcular con la siguiente fórmula. A es igual a 2 por A sub B más P sub B por H, donde A sub B es el área de la base, P sub B es el perímetro de la base y H es la altura de dicho prisma. No te olvides tener a mano esta fórmula, porque en la próxima clase la utilizaremos para resolver problemas de la vida diaria relacionados con los prismas. Ha llegado el momento de despedirme de ti, así que te deseo un feliz resto del día. Hasta una próxima vez.